Es muy fácil decir, el personal se roba los insumos, pero la pregunta es, ¿y el dinero? ¿Quién maneja el presupuesto de un hospital? Venezuela atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia, pero pocos conocen lo que realmente ocurre dentro de los hospitales públicos. En esta conversación con Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, hablamos sobre la dramática escasez de personal, los salarios que obligan a abandonar la profesión, la respuesta del sistema de salud tras el terremoto y las reformas urgentes que necesita el país. Una conversación que revela la realidad que viven diariamente millones de venezolanos. Espero que les guste. Estimada Ana, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Pues, saludos, Jesús, de verdad que un placer estar en este programa contigo. Bueno, te he visto mucho en las redes, sé que estás ayudando mucho, sobre todo luego del terremoto, te he visto muy activa. Pero bueno, también eres una persona que conoces muy bien el sector salud. Me encantaría que me cuentes un poco cuál es la situación actual del sistema de salud pública de Venezuela. Sé que es muy Sí, bueno, complejo, pero sí, fíjate que en el año 2016, cuando la Asamblea Nacional 2015 declaró la emergencia humanitaria compleja, y Ujú. allí entonces teníamos, bueno, pero no hay una guerra, no hay un desastre natural, pero sí había un abandono total y absoluto del sistema de salud. Y Mm. allí, bueno, gremios del sector, trabajadores del sector, nos abocamos. De hecho, en el año 2018, el gremio de enfermería convocó a un gran paro nacional. Eso fue muy, desde el punto de vista de comunicación, fue muy registrado, porque era una situación de mucha precariedad. O sea, el sistema de salud en aquel momento, estamos hablando del año 2016, 17 y 18, hoy en vez de mejora, se ha profundizado la Claro. precariedad. Vemos cómo, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, se han hecho reparaciones muy puntuales a algunos hospitales, pero es más como para efectos de publicidad, pero al final es lo mismo, porque no puede haber una reparación de un sector tan medular, Mm. reparando o pintando una pared o arreglando un ascensor, cuando la precariedad existe, cuando el déficit de personal salud hoy es altamente grave, y eso lo tengo que decir, cuando la salud perdió el carácter de gratuito, cuando Mm. a los pacientes se les exige un listado con los insumos y todo lo que necesitan para una atención. Entonces ahí no estamos hablando de una salud gratuita, cuando una persona, un venezolano con la profunda crisis económica que hoy afecta, cuando los trabajadores no tienen unos ingresos suficientes, cuando los salarios han sido bonificados para comprar una lista que está por el orden de los $300 en un mínimo, pero que puede superar dependiendo de la complejidad de la atención que requiera, si es una intervención quirúrgica, si es un problemas graves, como por ejemplo en cardiología intervencionista. Mm. Aún en el mismo hospital, y eso lo tenemos que decir, se les está pidiendo equipos que deben contratarse con una empresa en específica, que rondan los $3.000. Entonces, ya para un venezolano que hoy está viviendo esta situación en Venezuela, $3.000 es Claro. muchísimo dinero. Acabas de hablar del déficit de personal, que también te he escuchado algunas declaraciones. ¿Cuánto es el déficit de personal de enfermería ahorita en los hospitales venezolanos? Mira, el déficit de personal de enfermería en Venezuela está como el número de fallecidos en el terremoto. Nadie lo sabe. Todavía es indeterminable porque todos los días el personal sigue yéndose. En un momento en que, y también hay una opacidad por parte del Estado. Uno le Claro. está pidiendo al Estado que nos diga cuántas enfermeras hay, por ejemplo, en el Miguel Pérez Carreño, y eso es un secreto de Estado. Pero ¿cómo lo medimos nosotros, ¿Y por Jesús? qué? Eh, ¿Por qué es un secreto de Estado? ¿Por qué no es Porque público? es que al parecer a los que hoy ejercen funciones de gobierno en el país, y digo los que fueron encargados, Mm. pareciera que denunciar es exponer la debilidad que tiene el sistema, pero tenemos que decirlo. Una Claro. enfermera en un hospital está atendiendo después del terremoto, en la noche, una sola profesional de enfermería, 80 pacientes. Entonces, Wow. cuando la norma para hablar de calidad, para cumplir los protocolos de cuidado que deben darse, debe atender en una área general máximo 8 pacientes.
En una terapia intensiva la relación debe ser 1-1 y eso no se está cumpliendo. Hace mucho tiempo que no se está cumpliendo. Y esto, por supuesto, se agrava cuando vemos la migración que existe en el sector. Hay una profunda migración. Pero ¿quién no se va a ir, Jesús, cuando el salario de una enfermera, salario que afecta prestaciones sociales, que incide en pago de bono vacacional, bono nocturno, bonificación de fin de año, está en 246 bolívares? Ese es el salario base de una enfermera para cálculo de prestaciones sociales. Y además, bueno, un bono que ahora, antes lo llamaban bono contra la guerra económica y ahora le cambiaron el nombre y es un ingreso integral de los trabajadores, pero que no tiene ningún tipo de incidencia en prestaciones sociales, en vacaciones, en bonificación de fin de año, bono vacacional, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos que componen el salario, por supuesto, y estamos muy claros. Estas personas que hoy ejercen funciones de gobierno quieren eliminar el salario con el apoyo de Fede Cámara, que son los que han estado muy centrados en que no puede haber aumento salarial hasta que no se modifique la ley laboral y entre otras cosas con la pretensión de eliminar prestaciones sociales. ¿Pero qué ha generado esto? Ha generado que además de la falta de insumos, la falta de medicamentos, no tenemos personal. Y eso es muy grave, porque eso compromete la atención que deben recibir los venezolanos, porque si no hay médicos, si no hay enfermeras, si no hay bioanalistas, si no hay un equipo de salud que lo conforman 21 gremios, por supuesto, la atención que se da en los hospitales es muy precaria. Ni siquiera cumplimos con los mínimos requerimientos para hablar de atención de calidad. ¿Cuántos enfermeros y enfermeras estiman ustedes que han emigrado en esta última década, por lo menos, para no decir más? Fíjate que cuando nosotros sacamos, y repito, por la misma opacidad o por la falta de información de la gerencia de enfermería, por ejemplo, te pongo un caso muy particular, la maternidad Concepción Palacio. La maternidad Concepción Palacio, donde han nacido mujeres insignes y hombres insignes, que tiene una plantilla de aproximadamente, debería tener, de 1.500 profesionales de enfermería. 1.500. Okay. Hoy esa maternidad no llega a 200 enfermeras. Entonces, mira la proporción. Te hablo del hospital oncológico Luis Racetti. Un hospital que atiende una enfermedad que golpea a la sociedad venezolana, debería tener aproximadamente 700 profesionales de enfermería y hoy en este momento no llegan a 90 enfermeras. Entonces, y así te puedo hablar del hospital JM de Los Ríos, un hospital especializado para atender la población pediátrica, de un universo de 1.200 enfermeras, ni siquiera llega a 200 enfermeras. ¿Y esa te data? Hablo del hospital universitario de Caracas, que es uno de los que está dando bastante respuesta. No llegan. ¿Por qué? Porque si ingresan, y hablaba hace poco con alguien en el hospital, entran 60 enfermeras, pero cuando cobran 100 bolívares, porque para pagarles ese bono o ese ingreso integral deben pasar 3 meses. ¿Quién puede pagar pasajes, sobrevivir? Y aquí el pasaje en Caracas, Venezuela, está anclado al dólar. O sea, los transportistas anclan y es justo, pero no hay ingreso. Entonces, esas enfermeras, esas 60 enfermeras pueden llegar, no esperan y se están yendo. Seguimos con el mismo déficit. Y no ocurre como en otros sectores que trabajan en el sector público y en el sector privado. Eso no existe, ¿no? Sí existe, y aquí, fíjate, normalmente el 60% de atención de la salud debería darlo el Estado a través de los hospitales públicos. Hoy vemos como la gran mayoría de las enfermeras del público han migrado hacia clínicas, pero además, desde la pandemia de la COVID-19, también las enfermeras hemos asumido lo que es la atención domiciliaria, y muchas enfermeras se están dedicando a atender pacientes en privado, pero otras han hecho una migración laboral. Hay enfermeras que hoy quien me arregla el cabello a mí es una enfermera. Quien me está pintando las uñas es una enfermera. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo, y quiero dejar bien entendido que todo oficio es digno, todo trabajo es digno, pero cuando uno se ha formado durante 5 años en una universidad, cuando uno ha hecho una especialidad, la enfermería venezolana está a nivel de doctorado y prefiere dedicarse a un oficio muy, muy valioso,
como pintar unas uñas o arreglar un Claro. cabello, eso implica que abandonar su vocación, porque en este momento o ejercemos la vocación, la vocación tenemos, o sobrevivimos. Y yo creo que eso es lo que ha decidido que muchas especialistas. Y te lo digo porque después del terremoto, nosotros convocamos a un voluntariado de enfermería. Y es impresionante, más de 600 enfermeras respondieron al llamado. Enfermeras que eran del sistema de salud y que se habían ido, pero que entendieron que en momentos de esta tragedia la solidaridad tenía que imponerse, y somos las que hemos estado al frente de jornadas, hemos estado apoyando hospitales de manera gratuita. Esos mismos hospitales que no valoraron a ese personal, hoy estaban recibiendo una asistencia, un apoyo de esas enfermeras, porque la condición de personal salud no se pierde, Jesús, no se pierde. O sea, esos sueldos, digamos que son paupérrimos, se suma también, o tenemos información de que hay como maltrato laboral, o sea, que además entonces las amenazan y además entonces, eso, sobre todo reciben represalias y denuncian las condiciones o algo por el estilo. Sí, hemos documentado muchísimos casos de maltrato laboral. Okay. Porque es que es un Estado irresponsable, es un patrono irresponsable, un patrono que no cumple con lo previsto en la Constitución, establecer un salario digno, un salario suficiente, tener condiciones de trabajo decentes, pero es que además pretende callarnos. Y hay muchas enfermeras que han sido jubiladas de manera forzosa, que han sido destituidas porque simplemente han denunciado las situaciones de maltrato. Porque resulta ser que cuando yo denuncio a quien me maltrata a las instancias superiores, el maltratador queda y es ascendido, y la denunciante o el denunciante ha sido objeto de medidas de hostigamiento, lo han obligado a renunciar o simplemente lo han jubilado sin haber cumplido con los requisitos que establece la ley para optar a una jubilación. Más temprano dijiste que, bueno, a la gente le piden cierto dinero para abastecer una intervención o para abastecer su estadía en alguno de los hospitales. ¿Cómo es esa situación de abastecimiento de insumos y medicamentos? O sea, eso es muy precario, se lo roban. O sea, yo recuerdo de mi infancia y toda mi vida es que todo lo que estaba abastecido se lo robaban y lo vendían en los mercados paralelos. ¿Eso sigue pasando o ahorita ni siquiera llega el abastecimiento? Bueno, ahorita te voy a decir, Jesús, que ni siquiera los que han ejercido una práctica totalmente contrario a la ética, porque sustraer un medicamento o insumos hospitalarios, aparte que es un delito, porque en marzo del 2019, todo lo que es material hospitalario fue declarado material estratégico de la nación. Eso fue en el año 2019 por la misma precariedad, pero hoy no hay que hacerlo. Más bien nos hacemos una pregunta, Jesús. Aquí se ha hablado de una gran cantidad de insumos que habían llegado vía el gobierno norteamericano, y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿dónde están esos insumos? ¿Por qué sigue pidiéndosele a los pacientes todos los insumos para un acto quirúrgico? Después del 24 de junio, cuando fuimos afectados por este doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela, con mucha dureza parte de Caracas y el estado de La Guaira, fue el ciudadano, y eso lo podemos decir, el ciudadano quien dotó los hospitales de insumos. El ciudadano. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los insumos que donó el gobierno norteamericano antes de la tragedia? Y no se sabe. Todavía no se sabe dónde están esos insumos. Bueno, yo lo que vi fue por la televisión, los hospitales Miguel Pérez Carreño fue uno, y el hospital Domingo Luciani, que mostraron unos videos que aquí estaban. O sea, pero la pregunta que siempre nos hacemos, si eso estaban, ¿por qué se les sigue pidiendo a los pacientes insumos? Si yo tengo insumos, y te lo digo, yo tengo muchísimos años que he ejercido la enfermería, yo te puedo hablar de un sistema de salud robusto. En mis inicios te puedo hablar que cuando yo empecé en esta carrera, no te voy a decir hace cuántos años para que no me saques la edad, Jesús, por favor. Tenía un salario. Ya te lo iba a preguntar. Ajá. No me pidas años porque no los voy a decir. Me acojo al precepto constitucional que nadie puede confesarse en su contra. Pero sí te puedo decir que yo viví un sistema de salud con buenos salarios que me permitió tener
casa, que me permitió tener carro, que me permitió tener como enfermera, apoyar a mi familia, ayudar a mis hermanos a graduarse, que pude tener dos hijas y que las eduqué en universidades privadas, la primera, y que la segunda, que se me graduó en una universidad privada, empezando la pandemia en el año 2021, lo hice gracias al apoyo de mis hermanos, porque ya mi salario no alcanzaba. Entonces, eso te lo puedo confesar yo. He visto las dos caras de la salud. El tema al final del día es un patrón general de todo el sector, ¿no? Porque cómo está la infraestructura de los hospitales. Al principio me dijiste que habían como reparado algunos hospitales o algo por el estilo, pero ¿están bien los hospitales de Venezuela? ¿Son suficientes? O sea, ¿cuál es la situación de los servicios básicos? Fíjate, dentro de te puedo hacer una tomografía, ¿no? De los hospitales. En nuestros hospitales, por supuesto, falla los servicios públicos, es impresionante. Ya en Caracas, que era la joya de la corona, ya tenemos fallas del servicio eléctrico, las fallas del servicio de agua, y eso, por supuesto, también afecta a los hospitales, que a veces las plantas no funcionan para atender toda el área hospitalaria. Eso es una realidad. ¿Qué está pasando? Hay precariedad, y eso yo quiero, así, fíjate, yo soy una mujer, Jesús, que si hago una crítica también quiero plantear una solución. Y la solución pasa de que no nada más te basta con reparar un hospital, la infraestructura de un hospital. Eso pasa porque tengas servicios básicos, eso pasa porque tengas insumos, tengas medicamentos y tengas personal para que pueda darse una atención de calidad a los pacientes, porque nada haces con reparar un servicio, y lo hemos visto. Por ejemplo, hemos visto la reinauguración de unidades en hospitales como el Hospital Universitario de Caracas, pero no tienen personal. Entonces sí puede ser muy importante para una pauta televisiva, para un programa de televisión, pero efectivamente estamos resolviendo la situación de salud de nuestros pacientes. No, porque todo pasa, y aquí yo creo que tenemos que hacerle un llamado al gobierno, a y a los que vengan. Estamos seguros que van a venir, que la salud debe ser una prioridad, que deben abrirse espacios de diálogos con los gremios, con las universidades, para poder hacer aportes a soluciones sostenibles, porque mientras sigamos en esta situación de politizar la salud, no tenemos presupuesto, y el presupuesto no es público, no sabemos cuánto es lo que llegan a los hospitales, dónde están los insumos. No, es muy fácil decir, el personal se roba los insumos, pero la pregunta es, ¿y el dinero? ¿Quién maneja el presupuesto de un hospital? Porque hoy la precariedad antes y después del terremoto es lo mismo. El terremoto lo que hizo fue evidenciar la debilidad que veníamos arrastrando en un sistema de salud que, repito, es estratégico. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo viste tú la respuesta que tuvo el sistema de salud público para atender esa super emergencia que tuvimos? O sea, ¿estábamos capacitados? ¿Estábamos bien? No, fíjate tú que a mi mamá siempre decía una frase, que lo que tanto temes, tanto te llega. A mí me preocupaba muchísimo. Uy, qué fuerte esa pegato. No, porque es que yo siempre me hacía una pregunta. Nosotros primero no estábamos preparados para un desastre de esta magnitud. Un desastre horrible. Te puedo hablar de que la experiencia que me han comentado colegas que laboraban en el hospital Ricardo Vaquero González, que es el primer hospital que encontramos cuando subimos a La Guaira, fue atendido por 12 enfermeras. 12 enfermeras. Y fueron 10 10 que se quedaron de la tarde y 2 que llegaron de la noche. Te podrás imaginar cómo dieron más allá de sus propias capacidades por la cantidad de heridos, por la cantidad de personas que estaban llegando, el equipo médico. O sea, es un reconocimiento, pero no estábamos preparados, no teníamos insumos, gracias a la actuación de un pueblo, porque si algo dejó claro el terremoto es que en Venezuela los venezolanos sabemos ser solidarios. Los hospitales se llenaron de insumos, de ropa, de comida, vamos a La Guaira, pero lamentablemente, así como el Estado, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, alguien que desde el segundo día de la tragedia ha estado en La Guaira, quienes hoy ejercieron la ayuda y todo lo que tenía que hacerse fue el ciudadano. Y vimos la ausencia muy importante del Estado. La vimos. No hay, ya que no hay data del régimen o del gobierno, hay algunas organizaciones que tengan data privada. O sea, por ejemplo,
ustedes saben o tú tienes acceso a alguien que tenga reportes de cómo se afectaron, o sea, el sistema de salud con el terremoto. O sea, ¿alguien sabe si hubo daños estructurales en el hospital A o en el hospital B? Sí, sí, fíjate tú que en Caracas se declaró en código rojo el hospital de Coche, Mm, el hospital Risques. Tiene código rojo para demolición. Hubo afectaciones muy graves en el hospital de niños, hubo afectaciones muy graves en la maternidad Concepción Palacio, hubo afectaciones en el Instituto Nacional de Puericultura. En mm, Vargas hubo lo que llamaban un hospital que cuidaba niños especiales, fue destruido, donde murieron 17 niños, donde murió wow. personal salud. Sí hubo afectación y además, pues, por supuesto, un gran número, 10 enfermeras fallecidas en Vargas. Wow. Tenemos médicos que todavía no se han cuantificado, fallecidos, personal salud que también fue víctima de esta situación. Por ejemplo, la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado, La Guaira, la licenciada Marjorie Díaz, damnificada, perdió Mm. todo su apartamento, quedó en código rojo y es muy grave. Lo que nosotros quisiéramos que el Estado no hiciera como lo hizo cuando la COVID, que nunca informó el número de fallecidos que hubo por parte del COVID y que de acuerdo a los registros que llevábamos nosotros con una organización médica aliada, superamos los 800 fallecidos por COVID. Porque es Hoy que quisiéramos que el Estado también dijera efectivamente cuál es el número de fallecidos que en este momento está dejando esta tragedia natural. Es que estos regímenes, eso es una de las cosas que los caracteriza. Ellos controlan la información, controlan los datos y esa es parte de su estrategia. No decir la verdad, no hacer seguimiento o quizás ellos sí lo tienen para adentro, pero no lo sacan público. Porque ahí entonces evidenciaría el desastre que tienen ellos adentro, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo que yo creo que nosotros como sociedad civil deberíamos empezar a organizarnos y empezar a llevar data a nosotros, porque al final creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que no sabemos dónde estamos parados todavía. Creo que falta mucha data, hace falta mucha información, por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí, fíjate y yo quiero aprovechar este espacio, Jesús, si me lo permites, para hacer un llamado también a los venezolanos, ¿no? Mm, Ya sabemos de que son muy pocos, la curva de solidaridad en La Guaira está bajando. sí, Nosotros tenemos en este momento muchos hermanos venezolanos y hermanas que post terremoto las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y por supuesto, como se llaman los que conocen de desastre, el polvo de terremoto que está dejando muchas afectaciones del sistema gastrointestinal y respiratorio y sí. todavía las donaciones no deben parar. De verdad que necesitamos el apoyo porque no puede ser que un venezolano haya sobrevivido a un evento tan fuerte como el terremoto, el doble terremoto, y que pueda morir porque la cadena de suministro de material farmacéutico está cortada y que no tengan acceso a una antihipertensivo. Entonces, estamos haciendo jornadas integrales, estamos visitando comunidades. El 1 de agosto estuvimos en La Sabana, Te vi. una comunidad muy hermosa que no fue afectada estructuralmente por el terremoto, pero Mm. que allí han ido los hijos a llevar los que perdieron todo, y hay una comunidad de adultos mayores que necesita de nuestro apoyo. O sea, Mm. y perdóname que utilice este espacio, pero que No, no. para nada. Más bien te iba a poner a la orden. He colaborado con un par de páginas de personas que, bueno, que han sido muy diligentes. Hay una que se llama Palante Venezuela, palantevenezuela.org, que es justamente donde si tú tienes necesidades, las puedes poner ahí y de repente alguien en cualquier lugar del mundo dice, bueno, yo te voy a cubrir esa necesidad. Entonces, y otra página también que es Desaparecidos Terremoto Venezuela, que también ellos están sobre todo siguiendo temas de los desaparecidos, porque aquí eso es otra cosa que he encontrado, que hay muchísimos desaparecidos que no están reportados en ningún lado, el régimen no dice que hay desaparecidos o no, y creo pues nuevamente yo soy un fiel creyente de la data y que hay que saber dónde estamos parados para obviamente poder hacer políticas públicas, ¿no? Sí, fíjate que nosotros, y lo digo y lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo que yo puedo decir aquí lo puedo decir en la Plaza Bolívar y Mm, porque no estoy hablando de hecho. Se escuchaba cuando informaban las personas que forman parte hoy de
el gobierno transitorio, que ojalá termine pronto, de que había muy pocas personas en La Guaira porque era un día feriado y nosotros decíamos, pero qué lógica tan contraria. Si al ser un día feriado y estamos hablando de que ese día se estaban celebrando los tambores de San Juan, que es una actividad muy llamativa, habían personas. Yo conversaba con una de las sobrevivientes de un sector que llaman OPP, que son urbanismos que realizó el Estado venezolano, unos superbloques de 12 pisos, y ella me decía que perdió una familia donde 25 familiares, 25 que no vivían en la zona, fueron a despedirse de su abuela porque se iban al día siguiente al exterior. Esas 25 personas fallecieron. Están en la data, están en el censo. Y así te puedo hablar de que ayer en la OPP 33, las cuales hemos estado apoyando a los rescatistas que están allí tratando de recuperar los cadáveres para cerrar un ciclo y darles un entierro digno, nos hablaban de que todavía quedaban más de 60 cuerpos atrapados. Y entonces ayer empezamos a ver como muchas máquinas, era para demoler. Y los familiares dicen, no van a demoler mientras no tenga los restos. O sea, es algo tan contradictorio. Las máquinas del Estado que no vimos al inicio de la tragedia lo estamos viendo ahora. ¿Por qué no llegaron esas máquinas al momento de este doble siniestro? Bueno, yo creo que ellos quieren borrar eso y seguir para adelante. Vamos para adelante, olvídense de eso, muchachos, y seguimos. Bueno, es muy triste. Cuéntame un poco ahora vamos a pensar un poquito en el futuro. ¿Qué hace falta para que los venezolanos contemos con un sistema de salud pública que garantice el derecho a la salud y que se cumplan los estándares internacionales? Un gobierno diferente, definitivamente. Un modelo político que entienda de que la democracia es atender y satisfacer las necesidades del pueblo. Porque yo creo y yo estoy convencida, y lo digo con mucha responsabilidad, Jesús, que ya este modelo que hoy todavía persiste en el poder no va a resolver la situación de los venezolanos. Yo creo que nosotros necesitamos primero tener un gobierno que tenga reconocimiento de los venezolanos. Y eso pasa por el ejercicio de la soberanía y en eso yo estoy muy clara, porque es que nosotros, y te lo dice alguien que durante muchos años ha tenido que asumir la prestación de un servicio con un Estado ausente, donde el sector salud se ha mantenido por el compromiso de los trabajadores, por los que nos hemos negado a irnos, por los que creemos que y cada vez que yo he pensado voy a renunciar, me voy a ir a ejercer mi otra profesión, porque y recuerdo que cuando yo estudié enfermería lo hice por convicción. Yo lo hice porque me encanta cuidar, porque me encanta apoyar, acompañar al ser humano en una situación de vulnerabilidad extrema como es estar enfermo. Y hoy siento de que dejar los espacios es que seguir dejando la salud en manos de personas que no le han dado la importancia requerida, de ver que la salud ha sido uno de los sectores más abandonados durante 27 años, 28 años que vamos a tener y que aspiramos nosotros. Que el próximo gobierno, porque yo estoy segura, que sea producto de la soberanía del pueblo, que los venezolanos se cumpla el artículo 5 de la Constitución y elijamos, porque yo estoy plenamente convencido que la legitimidad de un gobierno lo dan los venezolanos a través del voto, que tenga el reconocimiento del pueblo, no de un gobierno extranjero, del pueblo, para nosotros poder trabajar de manera conjunta y reconstruir un sistema de salud. Y yo estoy segura que ese momento va a llegar, Jesús. Yo estoy segura que va a llegar y que los venezolanos vamos a poder tener un sistema de salud tan fuerte, tan robusto, que podamos volver a ser el ejemplo que en un momento de nuestra historia fuimos, que venía mucha gente del exterior a resolver problemas de salud en Venezuela porque teníamos los mejores especialistas. En tu sector, la gente quiere votar, la gente quiere un nuevo gobierno. ¿Qué ves tú dentro de eso? Hablando ahora un poquito más de política, ¿qué ves tú, qué sientes tú en tu sector? Te voy a decir que estoy sorprendidísima porque todavía quedaban algunas compañeras que, ay, Dios mío, le parecía que hay que darle una oportunidad. Y me he encontrado personas que dicen, aquí tenemos que cambiar. Pero lo más sorprendente, hemos estado en unas comunidades que siempre uno dice, no, esa es comunidad oficialista o es del oficialismo. Claro. Y nos han dicho, es que cuando venían a pedirnos el voto, sí sabían dónde estábamos. Hoy en medio de esta tragedia no nos han visitado. Entonces, cuando uno escucha eso,
Y creo que eso tiene que ser un mensaje, y lo he dicho y lo voy a decir con mucha responsabilidad. Yo siento y estuve, hay unos sitios que llaman el campo de golf en Caraballeda, Claro. donde hay muchas cantidades de damnificados, y llegó una caravana, creo que era de estas de la casa Militar o algo. presidencial, algo Mm, así. Y mira, la gente los rechazó, porque llegaron muchos cuerpos de seguridad con fusiles, y escuché, no me lo contaron, yo escuché a muchos dolientes que decían, mientras nosotros estamos luchando para sacar a nuestros familiares, vienen estos señores con fusiles y con zapatos bien limpiecitos, cuando aquí deberían venir con palas para ayudarnos. Y mm. bueno, no supe quién venía, no supe qué funcionario del gobierno en transición estaba allí, porque lo que hicieron fue entrar y dar la vuelta. Se fueron porque la gente hoy, y yo creo que si algo hizo el terremoto fue evidenciar la necesidad que tenemos de que haya un cambio político de verdad. De que los venezolanos ya lo demostramos, el 28 de julio demostramos que queríamos un cambio, votamos por una fórmula, no nos la respetaron. Y yo creo Mm. que hoy el venezolano, todos los venezolanos estamos apostando a que se reinstitucionalice el país para que podamos tener sectores tan medulares como la salud, como la educación, efectivamente cumpliendo nuestro rol dentro de la sociedad. Es decir, y si me lo preguntas como ciudadana venezolana, Jesús, nosotros queremos un cambio de modelo político porque ya durante 27 años hemos sido estafados con la democracia, y creo que ya los venezolanos no podemos seguir soportando tantas vicisitudes en un país rico que tiene una población muy pobre. Bueno, gracias. Buenas respuestas. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que nos veamos muy pronto en Caracas y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias, Jesús. Gracias a todos y gracias por esta ventana. Ya nos veremos, si Dios quiere. Con el favor de Dios. Listo. Chao, chao.